Existe el engaño doctrinal y existe el engaño del pecado. Pero existe la gracia divina para que volvamos otra vez al Señor. El Señor nos llama con lazos de amor, de misericordia. El Señor no es como nosotros. El Señor es amor, misericordia. Vamos a hablar primeramente de lo que es el engaño doctrinal. ¿Cómo ha existido el engaño doctrinal, hermanos, en el Nuevo Testamento? Quedé impactado estudiando este tema. Cómo el engaño doctrinal ha surgido. Yo dije, Señor, ayúdanos. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Maravilloso Espíritu Santo. Vamos a tocar dos tópicos esta noche: el engaño doctrinal y el engaño del pecado. Pero hay misericordia en Jesucristo para nosotros. Gálatas 3, 1. Gálatas 3, 1 al 5. Lo vamos a leer. Ahí van a entender el primer engaño del engaño doctrinal que les voy a hablar esta noche. Cómo los hermanos de Galacia, el apóstol Pablo les había predicado el evangelio, habían recibido el Espíritu Santo por el oír el evangelio bendito, y luego oyeron otros espíritus doctrinales que aparentaban verdad, pero los querían volver a someterlos a la ley de Moisés. En otras palabras, en el tiempo de Cristo habían dos grupos de creyentes: los creyentes que creían en Mashiach Yeshua, en Jesucristo, pero con la ley de Moisés, la circuncisión, y que tenían que guardar los rituales de la ley; y el grupo que Pablo predicaba el evangelio, la verdad del evangelio, hermanos, sin ningún leudo de la ley. Mire lo que pasó aquí. Léelo, por favor. Gálatas 3, del 1 al 5. La fe o la observancia de la ley. Oh Gálatas, qué insensatos son ustedes. ¿Quién los embrujó? A ustedes los hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Solo quiero que me contesten esto. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley? Claro que no. Lo recibieron cuando creyeron en el mensaje. Entonces, ¿se han vuelto locos? Porque si comenzaron por el poder del Espíritu, ¿cómo se les ocurre ahora querer terminar por sus propios esfuerzos? Después de haber sufrido tanto, ¿todo va a ser en vano? Espero que no haya sido en vano. Díganme, ¿les otorga Dios el poder del Espíritu Santo y realiza maravillas entre ustedes porque tratan de obedecer la ley? ¿O lo hace porque creen en el mensaje? Amén. En otras palabras, Pablo les está diciendo: ustedes recibieron la abundancia del Espíritu Santo, los dones, las riquezas del Espíritu Santo, por guardar las obras de la ley ritual de Moisés, o por la fe en el evangelio que yo les he predicado. Y ellos se quedaron pensativos, porque en la versión que leyó Alex dice: ¿quién os embrujó? En otra versión dice: oh Gálatas estúpidos. En otra versión dice: oh Gálatas insensatos. ¿Quién os embarazó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os afanó para no obedecer a la verdad? Eso implica, hermanos, que mucha gente se aparta
de la verdad del Evangelio, que caminan bien en el Evangelio, empiezan en el Espíritu y terminan siguiendo sectas. Unos son sectas falsas como lo solo Jesús, que no usan toda la Escritura para predicar, solo ciertos pasajes y el mismo sistemita religioso. Otros usan el judaísmo y quieren someter a la gente que uno cree en Yahshua, que no es Yahshua, sino Yeshua, y que tiene que guardar también la Torá, la ley de Moisés, circuncidarse para ser salvo, pero no creen en el Evangelio en Besorá que el apóstol Pablo nos vino a predicar. La mayoría de gente que es judaizante no cree en las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque la doctrina del apóstol Pablo es un evangelio verdadero y derrumba toda filosofía y creencia barata y doctrinas de hombres. Las derrumba Pablo. Entonces, hermanos, Pablo reprende a los Gálatas. ¿Quién los hechizó? Les dice, para no obedecer la verdad. Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque yo les hablé el mensaje del Evangelio del Espíritu, o lo recibieron por los rituales de la ley. Y ahí les abre el entendimiento nuevamente para volverlos a introducir en el camino de la salvación. Otro que fue engañado, Hechos 15. Hechos 15, la Biblia dice, hermanos, en Hechos 15, ahí estaban siempre los grupos de creyentes, eran creyentes en Cristo, pero eran conforme a la ley. En otras palabras, el ministerio apostólico de la circuncisión, el Altísimo se la dio a Pedro, y el ministerio apostólico de la incircuncisión, el Señor se lo dio al apóstol Pablo para que le hablara a los gentiles y no someterlos al yugo de la ley. Mas, sin embargo, en Hechos 15 hubo un gran conflicto. Hechos 15, 7 al 11. Oiga lo que dice. Gloria al Señor. Después de muchas discusiones. Ahí estaban los ancianos, los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todo lo que era el concilio congregacional en Jerusalén, estaban reunidos, y después de muchas discusiones, Pedro se puso de pie y pidió la palabra. Hermanos, ustedes saben que Dios me escogió de entre ustedes hace mucho tiempo para que predicara las buenas noticias entre los gentiles, a fin de que estos pudieran creer. Dios, que conoce los corazones humanos, nos demostró que aceptaba a los gentiles al otorgarles el Espíritu Santo de la misma forma en que nos lo había otorgado a nosotros. Y no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, porque les había limpiado sus corazones por medio de la fe. Nos atreveremos a provocar a Dios poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. ¿No creen ustedes que los gentiles se salvan de la misma forma en que nos salvamos nosotros? Es decir, por medio de la gracia del Señor Jesús. Amén. En ese conflicto que hubo, hermanos, el problema era, lo dice el verso 1 en adelante, dice que algunos que habían aceptado al Mesías llegaban a las iglesias que Pablo enseñaba y doctrinaba, y entraban a una iglesia, por ejemplo, y decían, ay, vienen los misioneros de Jerusalén, vienen a visitarnos. En Antioquía, Siria, Antioquía de Priscila y varios lugares. Pero cuando llegaba alguien de ellos, llegaba con otra enseñanza doctrinal. Aunque eran apóstoles, habían unos que decían, ustedes que han oído el evangelio que Pablo les predica y que ya tienen el Espíritu Santo, no están completos todavía.
para que ustedes entren verdaderamente a la gracia, tienen que circuncidarse y guardar la Torá. Léelo del 1 en adelante, Hechos 15. Eso, hermanos, hubo un gran conflicto doctrinal, porque unos decían de una manera y otros de otra. Por eso, hermanos, el tema que vamos a tocar el martes va a ser el padre Abraham, el padre de la fe, que estando un incircunciso creyó a Dios y le fue contado por justicia para ser padre de los incircuncisos y de los circuncisos y de todo aquel que cree. Glorioso es el Señor. Oiga lo que pasó, Hechos 15. Llegaron varias personas de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos que, oiga, ¿qué enseñaban a los hermanos de la iglesia? A menos que se circuncidaran conforme a la ley de Moisés, no podrían ser salvos. Para ahí, ya vamos a seguir. ¿Qué es lo que sucede hoy? Hay grupos sectarios, hermanos, que dicen: si no te bautizas en el nombre de Jesucristo, no sos salvo. Punto. Y solo ahí se agarran y no sueltan ese chicle. Otro grupo dice: tienes que guardar el día santo, el día sábado, porque si no guardas el santo sábado, te vas al infierno. Otra secta falsa. ¿Por qué razón? Porque viene siendo lo mismo del principio. Los judaizantes querían judaizar a la gente que ya era libre, ya era libre de la esclavitud. Por eso Pablo dice: ni un momento me sometí a que me esclavizasen. Porque Pablo había sido fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Pero cuando aceptó el evangelio de Jesucristo, él no se dejó atar por las ataduras religiosas que habían. La atadura religiosa, hermanos, es más peligrosa que cualquier cosa. Sigue ahí. Sí, no, mire, fíjense, la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, la congregación adorando al Señor en Antioquía, Siria, los sirios. Mas sin embargo llegan los hermanos ahí, en vez de decir: hermanos, me gozo porque tienen el Espíritu Santo como nosotros, sirvámosle a Hashem, sirvámosle a Yeshua, avancemos en el ministerio. Oiga el mensaje que llevaban. Como Pablo y Bernabé discutieron con ellos y se les opusieron con todas sus fuerzas, los creyentes los enviaron a Jerusalén, acompañados de varios creyentes, para que consultaran el asunto con los apóstoles y los ancianos. Después que los envió la iglesia, a lo largo del camino fueron deteniéndose en las ciudades de Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes y contarles cómo los gentiles también estaban convirtiéndose. Y eso llenó a todos de mucha alegría. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Pablo y Bernabé los pusieron al tanto de lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, algunos de los que antes de convertirse habían sido fariseos afirmaron que era necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedecieran la ley de Moisés. Hermanos, el asunto congregacional está que Pablo no se quedó callado. Eran las ovejas que Pablo y Bernabé estaban doctrinando. Y cuando estaban a medio servicio, aquellos empezaron a hacer el escándalo dentro de la iglesia. Es que ustedes, hermanos, ya creen en Yeshua Mashiach, Jesucristo, pero ahora no están completos. Tienen que circuncidarse y guardar la ley, la Torah, con todas sus tradiciones. Si no, no hay salvación para ustedes. Entonces Pablo y Bernabé dijeron: no, estos religiosos fariseos no van a estorbar lo que el Espíritu Santo está haciendo con los gentiles. Y empezaron a discutir los ministros. Todos tenían el Espíritu Santo, pero
con la diferencia que Pablo tenía la doctrina, la revelación del Espíritu Santo en la palabra, y aquellos solamente tenían tradición, religiosidad. Depende del conocimiento de cada uno, así se desarrolla en el mundo espiritual que conocemos. Y cuando hubo ese gran conflicto, lo llevaron a Jerusalén, al concilio, a la iglesia central de Jerusalén. ¿Cómo es eso que Pablo anda predicando otro evangelio por allá y no permite que nosotros circuncidemos a los hermanos? No permite que los hermanos guarden el sábado, guarden nada de eso. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo hace la diferencia. Evangelio de circuncisión, el evangelio de incircuncisión. Es el mismo evangelio, pero con libertad, más libertad para el gentil que el judío, porque el judío estaba lleno de tradiciones, leyes judaicas. Tenían 613 mandamientos, pero en los 613 mandamientos que los judíos tenían, ellos tenían también unos yugos que el pueblo no podía llevar. Por ejemplo, si tenías hambre y pasabas por un lugar de siembra, digamos, y habían tomates, que es lo que nosotros conocemos, digamos, y vos tenías hambre el día sábado y cortabas un tomate y te lo comías, te acusaban, porque eso era trabajar. Cortar un tomate para saciar tu hambre era trabajar. Y ellos solo andaban viendo cómo fallaban los otros para acusarlos. Y el Señor, por eso el Señor les decía: fariseos hipócritas, no entran ni dejan entrar. Y el Señor no es que hubiera sido rebelde, hermanos. El Señor vino a cumplir la Torá. Lo que no cumplió jamás el Señor fue las tradiciones y las rutinas y los yugos, las cargas que los mismos rabinos le daban al pueblo. Por eso Cristo, si usted abre el entendimiento esta noche en lo que le estoy enseñando, dése cuenta que Cristo jamás dijo como dice el rabino fulano, como dijo el rabino. Ahora, usted mira a los judaizantes. Si analiza usted, como dice el apóstol fulano, como dice el fulano. No, hermano, eso es nada ante los ojos del Señor. Como está escrito, tenemos que seguir la palabra. En otras palabras, Hechos 15 fue un gran conflicto doctrinal, porque no entendían. Por eso Pedro dice en su epístola, hay cosas, dice Pedro, difíciles de entender, que Pablo escribe, que los indoctos tuercen para su propia perdición, porque ni Pedro entendía la revelación del misterio del evangelio que Pablo predicaba, porque Pablo no sometía a la gente a la Torá ni nada, más bien a los rituales. ¿Entiende lo que le digo? Por eso Pablo predicaba un evangelio limpio. Mire qué pasó. Gálatas 2:1-2. Cuando Pablo aceptó al Mesías, a Yeshua Mashiach, que se le apareció, dice la Biblia, una voz del cielo le dijo en voz hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? Le dice: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Le dice: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces ahí se le dio instrucción a Pablo, a Saulo, que fuera a la casa de un Ananías, de un discípulo. Y Ananías, lleno del Espíritu Santo, recibió instrucciones. Ya había visto a Pablo en visión y Saulo había visto a Ananías. Ambos se conocían en el Espíritu. Y cuando llega Saulo a la casa de Ananías, le dice: hermano Saulo, el Señor se te apareció, a mí me ha mostrado esto. Y le puso las manos encima, cayeron como escamas de los ojos y fue lleno del Espíritu Santo el apóstol Saulo en ese tiempo. Todavía no se llamaba Pablo, para predicar el evangelio glorioso de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es maravilloso. Conocer las epístolas paulinas, el evangelio que Pablo predica, hay unas riquezas espirituales. Por esa razón, muchos grupos no entienden el evangelio. Dicen: si no te bautizas en Jesucristo, ahí te quedas, y se quedan dando vuelta porque ellos siguen el apostolado de la circuncisión de Pedro.
Pedro es cierto que bautizaba en el nombre de Jesús en agua, sí, en Jesucristo sí, en el nombre de Yeshua Mashiach, sí. ¿Por qué? Porque Pedro fue llamado a predicarle a los judíos, no a los gentiles. Y el llamamiento del Señor fue: vayan y predíquenle a toda criatura. Mateo 28, 18 al 20. Bueno, avancemos. Ahora bien, ¿qué pasó en Gálatas? Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero mire lo que escribe Pablo a los Gálatas. 14 años más tarde. 14 años más tarde, porque Pablo fue a prepararse no a las escuelas rabínicas de Pedro. Pablo, dice la Biblia, que el Espíritu Santo lo llevó a preparar su carrera ministerial al desierto de Arabia. 14 años. No estuvo en Qatar, ni andaba ahí con los grandes jeques árabes. No, hermano. En el desierto se preparó Pablo. En el desierto se preparó Juan el Bautista. En el desierto se preparó Moisés. En el desierto inició su ministerio nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y en el desierto de las pruebas nosotros empezamos a surgir ministerios firmes en la palabra en esta tierra. Mire lo que pasó. 14 años más tarde fui de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé. Tito nos acompañaba. Dios me había revelado que debía hablar en privado con los dirigentes de Jerusalén acerca del evangelio que predicaba entre los gentiles. Lo hice para que todo mi trabajo no fuera en vano. Ok. El evangelio que yo predico entre los gentiles para que mi trabajo no fuera en vano. Gálatas 2:5. Pero no les hicimos caso ni un momento, pues queríamos que la verdad del evangelio permaneciera entre ustedes. No les hicimos caso ni un momento, hermanos. Andaban detrás de ellos. Miren, Saulo no circuncida a los hermanos. Saulo no guarda el sábado. Saulo no. Y entonces acusaban el evangelio que Pablo predicaba. Porque era diferente evangelio. ¿Por qué? Porque era a otra dispensación de gente. No era judíos. Pablo fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Qué tremendo está eso, hermanos. La Biblia dice que Gálatas 2:11, Pablo resiste, reprende al gran San Pedro. El primer papa, dice la Iglesia Católica. Pedro nunca conoció Roma. Pedro murió en Babilonia, dicen sus epístolas. Porque cuando fue el derramamiento del Ruach Kadosh, del Espíritu Santo, en Hechos 2, se abrieron iglesias en todo el mundo. Y Pedro, ya grande, anciano, se fue de Jerusalén a abrir iglesias a Babilonia. Por eso dice Pedro: la iglesia que está en Babilonia os saluda. ¿Me entiende lo que le digo? Y Roma dice: no, es que Pedro fue el primer papa. Mentira del diablo con eso. Mire qué pasó con Pedro. Pero cuando después me encontré con Pedro en Antioquía, me opuse a él en público y le critiqué fuertemente algo que estaba haciendo. Oiga, enfrentó al gran apóstol Pedro. Pablo lo enfrenta. ¿Por qué? Cuando llegó, comió con los cristianos gentiles. Pero cuando llegaron ciertos judíos, amigos de Jacobo, no quiso volver a comer con los gentiles por temor a lo que pudieran decir aquellos que afirman que es necesario circuncidarse. Y a la hipocresía de Pedro se unieron los demás cristianos judíos, incluso Bernabé. Hasta el 14 de... Ante ello, y comprendiendo que no estaban actuando rectamente conforme a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de los demás: tú, que eres judío, has estado portándote como si no lo fueras. ¿A qué viene ahora que de pronto te pongas a decirles a estos gentiles que deben vivir como si fueran judíos? En otras palabras, Pablo reprende a Pedro porque cuando
Pedro estaba solo con la congregación gentil. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Y comían juntos. Comían tranquilos y contentos, y Pablo, los gentiles y todo. Pero cuando llegaba algún hermano que era de los judaizantes, se apartaba y decía, no, yo no voy a comer con los hermanos ahorita. Y en esa hipocresía cayó Bernabé y otros más. Y Pablo, cuando se dio cuenta, dijo, oye, le dice, ninguno de nosotros cumplió la ley. ¿Por qué quieres ahora hacer que los gentiles que creen en Yeshua Mashiach como nosotros y han recibido el Espíritu Santo como nosotros, ¿por qué los queréis someter a las obras de la ley? Si nadie cumplió la ley, lo reprendió Pablo. En otras palabras, la libertad del Evangelio es más que una tradición, es más que una simple doctrina que da vuelta toda la vida, es más que un modalismo, es más que simplemente guardar el Shabbat como lo hacen muchos. Para nosotros los evangélicos, porque hay muchas sectas también en esto, 3 mandamientos no son para nosotros. Claro que tenemos que guardar los mandamientos. No adulterarás, no fornicarás, todo eso, porque 1 Corintios 6, del 9 al 11, Apocalipsis 22, 18, Apocalipsis 21, 15. Esos son mandamientos que tenemos que guardar, de no caer en hechicería, brujería y todo eso. Pero los 3 mandamientos que no es para nosotros, circuncisión no es para el gentil, guardar el sábado no es para el gentil, y tampoco el diezmo es para el gentil. Ahora, si alguno diezma porque siente en su corazón, el Señor le bendice porque Él abre la ventana de los cielos. Pero el diezmo no es para el gentil. Pablo recogía ofrendas voluntarias cada fin de semana, cada primer día decía Pablo, yo quiero recoger ofrendas entre vosotros. Den abundantemente, decía Pablo, no sean tacaños, pero de conforme Dios te haya bendecido, dale bendición, pero no un yugo. ¿Por qué? Porque si tú cumples el diezmar, tienes que cumplir toda la ley. Mejor dar como sin tasa en tu corazón, pero tampoco $1 de mala gana y arrugado. Pero no. Ser consciente que se paga renta y tanta cosa. 1 Corintios 16:1. Léelo, por favor. 1 Corintios, la hermana Marica lo va a leer. 1 Corintios 16:1. ¿Qué quiere decirlo con todos estos? Que habían problemas serios doctrinales, hermanos. Por eso, si usted mira a los judaizantes en estos días, los judaizantes no son judíos, ellos pretenden ser judíos. Aquí hay un grupito el día sábado, de esos mismos. Y vienen y te dicen shalom y que no sé qué, y andan circuncidados, pero no son judíos. Un judío los mira y dice, ¿y estos qué? Si quieren mezclar con nosotros la chusma, los judíos no aceptan eso. Y luego quieren meterlos a los mismos cristianos, a someterlos al sistema de ellos. Tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que hacer la luna nueva y todos esos rituales que el Señor dijo. Cansado estoy, dijo el Señor. Las lunas nuevas me son hastiado. Tus días de reposo, le dijo el Señor, ya estoy harto de tus ofrendas y de tus días de reposo. Porque ahora nuestro reposo no es el sábado. Cristo es nuestro reposo. Nuestro descanso es Cristo, hermanos. Pero las religiones, las tradiciones, las sectas engañan hasta los creyentes. Me voy para allá porque ya sí dicen la verdad. No, ¿cuál verdad? Es un pedacito de apostolado de circuncisión que usan solo para envenenar a la gente y nunca le dan todo el consejo de la palabra. ¿Qué dice, hermana América? Acerca de las ofrendas, dice la palabra del Señor en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las otras iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada uno de vosotros el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana para un judío? El domingo. Cada domingo, decía Pablo. No existía la palabra domingo, porque eso
el romanismo, todos los nombres, pero antes era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el día de reposo. Tampoco decían sábado. Esos son inventos del hombre. El primer día de la semana, decía Pablo, cada uno de vosotros, como el Señor te ha bendecido, pon aparte algo y lo das para la obra. ¿Me entienden? Pero no es una carga. 2 Corintios 9 dice, pero esto digo, el que siembra, del verso 6 al 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, el Señor lo va a bendecir más. Cada uno dé como propuso en su corazón, y no con tristeza, sino por necesidad, ni por necesidad, porque Dios ha mandado al alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Tampoco ganó $2,000 a la semana y de una vez desde la casa falta un billete de $1 en la bolsa izquierda. Me lo metí para cuando llegue el culto, ya lo toqué. Una vez dice mi hermano se equivocó y había echado uno de Hacienda. Y cuando se metió la mano y hizo el billete, el Señor te reprenda, Satanás. No, tiene que dar, hermano, lo que usted siente en su corazón. Porque esto no es un negocio para enriquecer al líder. Esto es, somos un cuerpo espiritual, pero tenemos que ser conscientes que se paga renta, se paga luz y tanta cosa. Hay comida, hay agua, hay café gratis, pan gratis. Y todo cuesta, florecitas también, todo cuesta. Entonces uno se consciente y somos un pueblo que convivimos en amor. Bueno, avancemos. Gálatas 2:16, Alex. El asunto está, hermanos, que Pablo 3 veces repite lo mismo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua Mashiach. Sin embargo, sabemos muy bien que nadie puede justificarse ante Dios obedeciendo la ley. Sabemos que eso solo es posible por la fe en Jesucristo. Por eso, nosotros también hemos confiado en Jesucristo y somos justificados por esa fe y no porque hayamos observado la ley. Nadie se salva por tratar de cumplirla. Así es, hermano. Así que si usted mira gente que le dice, hermano, tú ya creíste en Cristo, sí, ahora tienes que circuncidarte, tienes que guardar el santo sábado, porque si no guardas, eso no es para nosotros, eso es para el judío. ¿Me entiende lo que le digo? Judío de ADN, de genealogía, de sangre. Nosotros somos judíos espirituales por la fe en Cristo Jesús. Aunque dice Pablo, ya no es judío el que es nacionalidad, sino el que es judío de corazón, que sigue las huellas del maestro. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Cuidado con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. Romanos 3, 28 al 30. Nosotros, hermanos, somos salvos por la promesa que el Altísimo le dio a Abraham. En tu simiente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue una promesa. Nosotros somos salvos por fe, por gracia. No es por rudimentos ni por nada de eso. Ahora, Cristo no vino a abolir la Torá. Cristo vino a abolir los rituales. Eso quiere que quede claro. Porque los mandamientos del Altísimo no se pueden violar ni abolir. Yo no vine, dijo Cristo, a abolir la Torá. La vine a cumplir. Pero lo que sí abolió Cristo fue todas esas tradiciones y todas esas cosas que no van conforme al Evangelio. ¿Qué dice? En conclusión, podemos decir que Dios hace a la persona justa por la fe en Cristo y no en virtud de la obediencia a la ley. ¿Ve? En virtud de Cristo, no concerniente a la obediencia a la ley. Y ahí menciona que cuando Pedro llegó a predicarle el Evangelio a Cornelio, quedó impactado Pedro. Porque para ellos, para que una persona recibiera el Espíritu Santo, tenía que meterse un montón de rituales. Ya te bautizaste,
ya te circuncidaste, ya guardaste el Shabbat, todo eso. Y cuando abrió la boca Pedro y empezó a predicar en la casa de Cornelio, Hechos 10, 43 al 48, dice la Biblia que el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo, y no había ningún circuncidado ni ninguno que guardara Shabbat. ¿Me entiende lo que le digo? Y todos dijeron, pero ¿cómo es eso que el Altísimo les ha dado el Espíritu Santo a estos gentiles así como nosotros? ¿Me entiende? Leamos ese verso y vamos a hablar ahora los engaños del pecado. Hechos 10, 43, 48. Porque este tema, el martes voy a iniciar lo que es Abraham, la fe de Abraham, del creyente Abraham, y cómo estamos nosotros y los judíos en el plan de salvación, pero solo hay un camino y solo hay un sistema: por promesa, por fe y por gracia. No es por obras ni por rituales de la ley. El que acepta al Mesías es salvo, es nuestro hermano. El que no, se queda fuera. Menos por religiosidad. Los profetas afirmaron que cualquiera que crea en él alcanzará el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús en el cielo. Entonces Cornelio le suplicó que se quedara con ellos varios días. Ahí fue donde recibieron el Espíritu Santo los que oyeron el mensaje que Pedro predicó. El Espíritu Santo llenó a todos en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo. Romanos 4, 9 al 12. Pablo muestra que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes incircuncisos. Queda claro que los creyentes no necesitamos convertirnos al judaísmo para ser salvos. Basta creer como creyó nuestro padre Abraham. Abraham creyó a Elohim, al Eterno, y le fue contado por justicia. Así que si usted dice, tienes que guardar el santo sábado, forget it, no es para nosotros. Tienes que circuncidarte los varones, forget it, eso no es para nosotros. Cualquiera que le quiera someter a usted a un sistema religioso, obligarlo, es esclavitud. Y el Señor no quiere eso para nosotros. El Evangelio es libertad. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo de besorá en griego, del Evangelio, porque es dunamis, poder de Elohim, de Abba, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Dios no hace acepción de personas. Pero nadie entra fuera de la puerta. Léelo, por favor. ¿Es esta dicha solo para los judíos o también para todos? Ya hemos afirmado que a Abraham Dios lo hizo justo por la fe. ¿Cuándo sucedió eso? Fue antes de hacerse judío, es decir, antes que lo circuncidaran. Primero creyó y luego fue circuncidado. Primero creyó Abraham, después fue circuncidado. ¿Para qué? Y esa circuncisión fue como un sello, como una señal de que Dios lo había hecho justo por creer en él. Sucedió así para que Abraham fuera el padre de todos los creyentes que nunca han sido circuncidados. Los gentiles, nosotros. Para mostrarles que ellos pueden ser declarados justos al creer en Dios. Somos justos, justificados por creer en Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, el engaño de la religiosidad es una, y voy a hablar muy profundo en otra ocasión, pero voy a parar ahí lo que es el engaño religioso, solo para que tengan idea. Como Pablo reprende a los Gálatas que los habían engañado. Ahora bien, otro engaño que existe en medio nuestro, y aún hasta nosotros mismos podemos ser engañados, es por el pecado. Romanos 6:1.
Ahí hay un problemón grande. ¿Qué pasa con el pecado? Miren, el problema del pecado es que nos puede pasar lo que le pasó a Sansón. Sansón era un hombre lleno del Espíritu Santo y levantaba cosas fuertes y hacía de todo. Mira una prostituta y dijo, ahorita me acuesto con esta, y se acostó con ella. Él se acostaba con prostitutas, con rameras, hacía lo que quería. Pero cuando cayó en las piernas de Dalila, ahí fue su derrota total, porque le terminaron sacando los ojos. En otras palabras, cada Sansón tiene su Dalila. Cuidado, el diablo no duerme. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Qué podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que el amor gratuito de Dios abunde aún más? ¿Perseveraremos en pecado? ¿Seguiremos pecando para que crezca la gracia en nosotros? Porque la gracia crece. En ninguna manera, dice Pablo, porque si nosotros decimos, yo soy cristiano, pero seguimos en el mismo pecado todos los días y nos embarramos en toda clase de pecado, la gracia no crece en nosotros. Okay. Ese es el problema, hermanos. Hermano, puedo trabajar yo aquí en el altar, mire, pero nomás soy fornicario, adúltero, hechicero y a ver. Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo puedo tener amabilidad con cualquier persona. A veces me dicen, hermano, yo quiero tocar, mire que poquitos, que no sé qué, que yo quiero ser mujer. Yo digo, momento. Hay leyes espirituales y el mismo pueblo demanda. Y una vez me pasó y entonces yo dije, no vuelvo a hacer eso. Alguien quería tocar, lo puse por sentimentalismo humano, ¿verdad? Y luego vino una señora desde lejos y me dijo, ¿cómo usted, siendo pastor y que predica muy bonito, permite el Señor aquí que está así en adulterio y su mujer está en otra iglesia que esté tocando? Entonces ahí dije, Señor, perdóname. Y el pueblo es el que tiene ojos y mira. Entonces, hermanos, el pecado, dice la Biblia que si alguno dijera que no tiene pecado, es mentiroso. Porque todos hemos pecado. Ahora bien, el asunto está, ¿nos quedamos en el pecado revolcándonos? ¿O decimos, Señor, ten misericordia de mí, Señor? Forniqué una vez porque soy joven. Nada me pasó. Usted dice que no. En el mundo espiritual se ve, se siente, se palpa, se huele el pecado. Pero ahí queda a la conciencia de cada individuo. El Señor no nos ha llamado a juzgar a nadie aquí. El asunto está que si nosotros nos morimos en el acto del pecado, hermanos, y no estamos reconciliados con el Señor, no va a bajar un angelito con una arpa y bueno, momentito. Hay leyes espirituales. Por ejemplo, hablando del pecado, Mateo 26, 28, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo es derramada para remisión, para perdonar nuestros pecados. ¿Quién no peca? Si alguno dijere que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. ¿Acaso no le viene algún pensamiento malo alguna vez? No solo de lujuria ni de codicia, un pensamiento, un sentimiento malo, un mal deseo contra una persona, contra su patrón, contra su jefe, con quien sea. Porque estamos metidos en el sistema de este mundo que cuando Adán pecó, todo el mundo cayó bajo la maldición del pecado. Hay una maldición. Y la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Ha visto usted los escorpiones cuando van a atacar? Y están, yo he visto unos videitos que ponen a pelear un frog, un sapo, un escorpión y varios animalitos en a ver quién es el campeón de todos, animales venenosos, y cada quien lucha por defenderse. Y el sapo toro se los come a todos, escorpiones, culebra, lo que agarra. Un sapo, aunque lo pican, lo muerden, pero termina ganando el sapo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el aguijón es como un sedante
¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Hermanos, que tenga Dios misericordia. ¿Qué dice? Porque esto es mi sangre que sella el nuevo pacto. Mi sangre se derramará para perdonar con ella los pecados de infinidad de personas. Para perdonar los pecados de infidelidad de las personas. Infinidad De la infinidad de pecados de las personas. Romanos 6:11 dice que nos consideremos muertos al pecado. ¿Alguna vez se ha considerado muerto usted al pecado? Hermanos, estamos viviendo en un mundo donde todo es vanidad, fantasía y pecado. Pero la Biblia dice que nosotros nos consideremos muertos al pecado. Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Dice la palabra en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea que si nosotros pecamos, Dios le bendiga, hermano, mucho. A ver. Pero en el mundo espiritual es esclava la persona. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si hay esclavitud en alguna área, hermanos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con el Señor. Reconciliarnos con Él. No hay otra salida. No hay esto de que voy a ocultar mi pecadito ahí. No. O voy a seguir, mañana sigo pecando y voy a seguir pecando y quizás cuando esté bien viejito me arrepiento. Y si no llega viejito. Ese es el problema. Y la Biblia dice que el pecado endurece el espíritu y el alma al extremo que dice, ya he oído su mensaje, ya. No hay sensibilidad. No os endurezcáis por el engaño del pecado. Mejor pidamos perdón. Hay un salmo que dice, mi pecado te confesé. Mientras estaba mi pecado en mí, dice el Salmo 132 o 32. Me dolían los huesos, me sentía mal, pero dije, voy a confesar mis pecados a Él. Amén. Vamos concluyendo ya y termino con el último texto. Gálatas 3:22 dice la Escritura que el Señor encerró todo bajo pecado. O sea que aquí no se salva ni el apóstol, ni el profeta, ni el pastor, ni el que esté en la banca. Todos. Esto es parejo. El pecado nos llega a todos. ¿Cómo nosotros nos zafamos del lazo del pecado? Esa es la diferencia. Dice, luego entonces, ¿es la ley de Dios contraria a las promesas de Dios? Por supuesto que no. Si pudiéramos salvarnos por la ley, Dios no nos habría proporcionado otro medio para escapar de la esclavitud del pecado. Como dicen las Escrituras, la única manera de recibir la promesa de Dios es por fe en Jesucristo. Ahí está. Por la fe en Jesucristo somos libres del pecado. 1 Juan 3:9 dice y 5:18, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, concluyo con esto. Está el engaño doctrinal, que vimos parte nomás. Hay mucho más que hablar del engaño doctrinal. Solo toqué 3 bases para que tengamos una idea. ¿Me entiende? Ahora, el engaño del pecado es otra área. A veces nos fijamos cómo viene el hermano vestido, cómo viene la hermana. Hay iglesias, sectas religiosas que se fijan, trae aretes, trae pinturas, trae esto. Pero los pecados internos, esos no se ven. En el mundo espiritual, el que tiene ojos espirituales lo sabe ver. Pero el que es espiritual no va a condenar a la gente, hermano, adúltero, fornicario. No. Hay que orarnos por otros para que el Señor nos perdone a todos. Y dice la Biblia, los más fuertes lleven las cargas de los más débiles. Concluyo con esto. Cierre sus ojos. ¿Hay algún pecado en su vida? No me lo diga a mí. El salmista dice, mientras caí en mi pecado, me sentía mal, con dolor de huesos, enfermo, insatisfecho hasta para dormir, hasta con insomnio. Y dijo, ya sé lo que haré.
mi pecado te confesaré. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nos ha dado un bendito evangelio de gracia para que vivamos en libertad espiritual. Pero nos has dado entendimiento para entender, Señor, que hay leyes en este mundo, leyes espirituales, que si las infringimos, tenemos que pedirte misericordia y reconciliarnos contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, de fantasía, de pecado, Señor bendito, de placeres y de tantas vanidades, Señor. Hoy ya no se piensa en matrimonio, Señor. Ya no se piensa en una relación sana, Señor. Hoy es solamente un placer, una satisfacción, un rato de mientras nos morimos. Pero tu palabra dice que todas las cosas van a venir a juicio. Ayúdanos, Señor. Alégrate, joven, en los días de tu juventud y trae placer a tu corazón. Pero sabe que el Señor te llamará cuentas y de todo tendrás que dar cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no tener temor? Hoy es el día de restauración. Si alguien quiere repetir esta oración ahí en su corazón, no me lo repita a mí, repítaselo al Señor. Hágalo, porque nos hace falta a todos. Padre Celestial, esta noche, repítalo en su espíritu. Padre Celestial, esta noche he oído tu palabra. Reconozco que he estado fallando delante de tu santidad. Perdona mis pecados, Señor. Lávame en tu sangre. Endereza mi vida delante de ti. Perdona mis iniquidades, pecados, oprobios, blasfemias, mentiras, engaños. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Renueva el espíritu dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor. Enséñame a no caer en desobediencia, en sectarismos religiosos. Enséñame a no caer en pecado de muerte, Señor. Hazme libre esta noche. Me reconcilio con Jesucristo. Perdona mis pecados. Quita toda carga de mi vida. Lléname de gozo y de paz. Que tu Espíritu Santo llene mi corazón de contentamiento, de alegría, de felicidad, reconociendo que tú eres un Dios grande, de amor y misericordia, y que no me ves conforme a mis pecados, me ves a través de tu sacrificio expiatorio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Cubre a tus hijos y a tus hijas, Señor. Perdónalos, perdónanos. Que esta semana que empieza la trabajemos, Señor, en todo lo que tengamos que hacer. En obediencia, en humildad, en sencillez, en temor a tu santidad. Que amemos tu palabra, que leamos tu palabra, que oigamos tu palabra. Y que no caigamos, Señor, de la firmeza del Evangelio. Protege a tus hijos en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Cúbrenos a todos, quítale sus cargas, sus temores, sus aflicciones. Que la paz de tu Espíritu Santo sea sobre ellos, en el nombre de Jesucristo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para perdonar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Abba está en este lugar. El Espíritu de Abba se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para perdonar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Confiéselo. Muévete en mí. Muévete en mí. Sana mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Hermana América, bendiciones a todos, hermanos. Meditemos en la palabra. Nuestro Padre Celestial es amor, el gozo, misericordia, pero no quiere que estemos patinando en el pecado. Hermano Bernard, bendiciones.